Estimadas alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy el maestro Jorge Alberto Zúñiga Estrada y en esta ocasión me acompañará la maestra Patricia Germán López, quien nos hablará y orientará sobre los aspectos más importantes del tema a abordar, el cual tiene por título El Estado de Derecho se construye. Bienvenida, maestra. Es un gusto compartir la sesión contigo, maestro, y con todas y con todos ustedes. En esta sesión nos acompañarán vía remota los maestros Pascual Alejo Valenzuela Contreras y Ramón Fernando Fierro Armenta del hermoso estado de Sonora. Bienvenidos, maestros. En el estado se encuentra el desierto de Sonora, también conocido como el desierto de Gila, por el río Gila. Así es. El desierto de Sonora comparte su extensión con Baja California y Sinaloa, así como con Arizona y California. Un afectuoso saludo a nuestras alumnas y alumnos de Sonora. Maestro, en esta ocasión reflexionaremos sobre qué es el Estado de Derecho, cómo se construye, cuál es su propósito, quiénes participan en él, entre otros aspectos. Es un tema muy interesante y de gran relevancia para la vida democrática. Pero antes de entrar de lleno al contenido, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse constantemente con mucha agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia, así como usar el cubrebocas para evitar contagios. De ser posible, permanecer en casa. Maestro, cuando pienso en el Estado de Derecho, considero que es un tema de relevancia, el cual tiene que ver con organización política, formas de gobierno, atribuciones de las y los gobernantes y ciudadanía. En realidad, es relevante y además no es un tema nuevo. Este tiene sus orígenes en la Alemania del siglo XVIII y XIX. Efectivamente, maestra, lo que usted menciona tiene que ver con el Estado de Derecho. El propósito de esta sesión es reconocer la participación de la ciudadanía y las autoridades para construir un Estado de Derecho. Les invitamos a que se sienten cómodamente, escuchen con atención y tomen nota de los conceptos que se revisarán y analicen los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. De igual forma, tengan a la mano su cuaderno u hojas, lápiz o bolígrafo y algunos lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Maestro Jorge Alberto, ¿en dónde más has escuchado hablar sobre el Estado de Derecho? En mi familia, en la escuela, en mi lugar de trabajo, con los amigos, etc. Sé que son normas y leyes que debemos de practicar para vivir en armonía. Muy bien. Cada una y uno de nosotros, como ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país, debemos cumplir con las leyes y normas que nos rigen. De no ser así, viviríamos en un enorme caos. Por eso, debemos recordar que la ley más importante que debemos respetar es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la que rige en cada entidad federativa, es decir, en cada uno de los estados. ¿Te gustaría saber más acerca del tema? Claro que sí. Sería muy interesante. Perfecto. Tal vez no sepamos qué es o a qué se refiere cuando hablamos sobre el Estado de Derecho. Es por ello que poco a poco lograremos entender su significado en el transcurso de esta interesante plática. Por tal motivo, y para que vayamos adentrándonos en este tema, Camila e Iriam, alumnas de Sonora, nos compartirán a través de un video un poco sobre la historia del Estado de Derecho. Hola, hoy vamos a hablar sobre el Estado de Derecho. ¿Tú sabes qué es el Estado de Derecho? No, la verdad no sé. Bueno, para entender el Estado de Derecho debemos primero ver qué es el derecho, cómo nace, por qué y para qué. Primero, la palabra derecho viene del latín directum, que significa recto. Se refiere a una balanza que mantiene el equilibrio entre dos platillos. El derecho es el conjunto de unas normas que existen dentro de una sociedad para regular el comportamiento de las personas que viven dentro de dicha sociedad. Ah, entonces son las leyes que existen en nuestro país. Entre otras cosas, sí. Una parte del derecho es el conjunto de leyes que existen en nuestro país.
¿Y cómo es que tenemos este derecho en México? Bien, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que viajar en la historia y hacer uso de la imaginación. Ahora, imagina hace muchos años, cientos de años, cuando no existían ciudades y solo vivían en unos pequeños grupos, ni siquiera llegaban a tribus. Eran solo grupos de personas que se desplazaban de un lado a otro hasta encontrar qué comer y dónde dormir. Entonces, si se vive en la ley del más fuerte o la ley de la jungla, ¿tú sabes cuál es la ley del más fuerte? Sí, la ley del más fuerte es la de la persona que gana a los demás, es el más fuerte, o el más rápido, o el más hábil. Así es. Entonces, imagínate que antes quien ganaba la comida, las pieles, las armas, el mejor lugar para dormir, etc., era el fuerte, el que basaba del miedo y de su fuerza. Ganaba todos los elementos que necesitaba para sustituir. Entonces, las más pequeñas tenían que desarrollarse con su astucia e inteligencia, maniobras para obtener comida y vestido, porque si no, se morían de hambre y frío. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro derecho? Bueno, es que el derecho se creó para mantener un orden y equilibrio entre los habitantes de un lugar, para que no siempre ganaran los más fuertes y los más grandes, sino que todos tuvieran derecho a vivir, a comer, a vestir. En Roma se logró establecer un gobierno que cuida y protege a todos los habitantes por igual, que permite tener negocios, trabajar, tener empleados, etc., y que a la vez castiga a los que hacen mal, y una sociedad que otorga derechos, pero también impone obligaciones, como al pagar con dinero por la seguridad de vivir dentro de los límites de la ciudad, o pagar por tener un negocio. Además de que necesitaban poner reglas a las prácticas económicas de las personas, como contratos, compras, venta, préstamos, rentas, etc. Estas reglas surgen de los hábitos que ya tiene la gente para hacer esos negocios, esos contratos y ventas, y es así como nace el derecho. Muy bien explicado. Entonces el derecho nace en Roma a través de las teorías griegas para poner en regla a los habitantes y que haya orden, seguridad y prosperidad económica. En cuanto a la historia y de su origen, sí, y de ahí todos los demás pueblos le copiaron a los romanos. ¿Y el Estado de Derecho, o más bien, de dónde sale o qué? Antes de llegar a que los estados de derecho, es importante saber que el Estado de Derecho se divide en dos grandes rumbos: derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo son las normas que se encuentran escritas en las leyes de nuestro país, y el derecho subjetivo encierra la voluntad de las personas para hacer o no hacer alguna función, no es decir, la conducta. Entonces el derecho abarca todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Sí, todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, afecta a nuestro alrededor y tiene consecuencias. Entonces, en síntesis, el Estado de Derecho consiste en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y cómo es que el derecho nace en el actuar diario de las personas y en sus costumbres. Las pone en práctica a través de estas normas a la sociedad para regular su conducta. Maestra, escuchar este tipo de información, y más cuando nos la comparten tan acertadamente nuestras alumnas, nos aclara de manera más precisa las dudas que podamos tener. Totalmente de acuerdo, maestro. Con ello, nos amplía un poco más nuestros conocimientos, pero principalmente el de nuestras apreciables alumnas y alumnos, que sin lugar a duda son lo más importante para nosotros. Ya me está quedando más claro. Entonces quiere decir que si se habla de cumplir y obedecer nuestras leyes en un Estado de Derecho, es como si estuviéramos hablando de una democracia. Precisamente, maestro, como usted sabe, todas y cada una de las personas que vivimos en un país donde se vive en democracia, estamos obligadas a obedecer las leyes, tanto la ciudadanía como los servidores y las servidoras públicas. De modo que quienes cometen actos ilegales deben afrontar las sanciones previstas en las propias leyes. De lo contrario, se produciría la llamada impunidad. Exacto, maestro. Ahora me pregunto, ¿qué es la democracia y qué es la impunidad? Para ello, le vamos a pedir al maestro Pascual Alejo Valenzuela nos explique cada uno de estos conceptos. Adelante, maestro. Democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos
de participación en la toma de decisiones políticas. Impunidad. Ocurre cuando quedan sin sanción las conductas contrarias a la ley. Creo que estos conceptos son muy claros y fáciles de comprender. Así es, maestro. Como hemos venido revisando a lo largo de las sesiones, la democracia es una forma de gobierno y una forma de vida, la cual tiene que ver desde cómo nos organizamos como sociedad y qué tipo de convivencia promovemos en las aulas. Maestra, hasta el momento hemos identificado que el Estado de Derecho tiene que ver con el apego a las leyes. Esto es el principio de legalidad. Pero, ¿qué más es el Estado de Derecho? Muy buena pregunta, maestro. Pero antes de contestarte, es importante que definamos primero que nada qué se entiende por Estado. Me parece muy bien. Para ello, le vamos a pedir al maestro Ramón Fernando Fierro nos explique qué es el Estado. ¿Qué es el Estado? Es la forma de organización de una sociedad, es decir, la población, en un lugar que también podemos llamar territorio y bajo un mismo poder, es decir, bajo el conjunto de instituciones como son Fuerzas Armadas, juzgados, policía y gobernantes, que poseen la autoridad para establecer las normas de convivencia en una sociedad y que vigilan el cumplimiento de dichas normas. Analizando este concepto, nos damos cuenta que el Estado es la forma de organización de una sociedad, la cual nos permite tener una vida tranquila y con respeto en comunidad. Ahora sí, para que todo quede más claro, en el siguiente video que presentaremos, nos explican de manera directa qué es un Estado de Derecho. El título de esta lámina es El Estado de Derecho. ¿Y qué debe decir? Aquí tengo algunos apuntes. Vivimos en un Estado de Derecho, porque la forma de organizar el poder público está determinada en nuestra Constitución. La Carta Magna garantiza el respeto a los derechos humanos, además de regular los procesos de representación de los cargos de elección popular. En este sentido, los partidos políticos juegan un papel importante. ¡Qué interesante! Rescatemos 3 puntos importantes sobre a qué se refiere Estado de Derecho. Número 1, forma de organización política en la que predomina el respeto a las leyes. Número 2, todas las personas estamos obligadas a conducirnos con apego a derecho. Y número 3, impide la concentración de poder. Muy completo, maestro. Otro punto que vale la pena mencionar y que sin duda le será de mucha ayuda en su vida cotidiana es saber de qué manera podemos colaborar autoridades y ciudadanía para fortalecer el Estado de Derecho. Para ello, le vamos a pedir al maestro Pascual nos oriente sobre cómo podemos realizar esta colaboración. Colaboración entre autoridades y ciudadanos para fortalecer el Estado de Derecho. En cultura de la legalidad, los ciudadanos pueden emprender proyectos con el apoyo de las autoridades para promover la cultura de la legalidad, que consiste en que las personas comprendan la importancia de cumplir con las leyes, así como en conocer las alternativas con las que cuentan cuando sufren un acto ilegal. En límites y contrapesos del poder, ciudadanos y autoridades pueden colaborar en la creación y supervisión de mecanismos que limiten el ejercicio del poder público. Por ejemplo, organismos que reciban y estudien casos de abusos de servidores públicos. En la lucha contra la corrupción, en materia de corrupción, los ciudadanos y las autoridades pueden llevar a cabo campañas conjuntas de sensibilización sobre esa práctica y también colaborar en el mejoramiento de las instituciones encargadas de castigarla. En transparencia, en la medida en que los ciudadanos exigen información sobre las actividades de las autoridades, éstas se saben vigiladas y se sienten obligadas a mejorar su desempeño y evitar actos ilegales. Con respecto a los derechos humanos,
Una ciudadanía que se informa sobre sus derechos y que los ejerce de manera activa contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, porque obliga a la autoridad a apegarse a la Constitución y a no cometer arbitrariedades. En seguridad y justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho exige que los ciudadanos denuncien los delitos, es decir, que den a conocer a las autoridades cuando ocurre un robo, un delito sexual o cualquier otra conducta que debe ser sancionada. También pueden colaborar con las autoridades en mecanismos para vigilar que esas denuncias sean bien investigadas y que los responsables reciban la sanción correspondiente. Eso quiere decir que autoridades, ciudadanas y ciudadanos, trabajando en equipo y ayudándonos mutuamente, lograremos garantizar la paz, la seguridad y obtener una vida en democracia. Sin duda alguna. Esa es la clave para lograr una parte de la vida en democracia. En estos momentos realizaremos una actividad que nos hará reflexionar sobre un caso sucedido en un lugar de nuestro país. No olviden tomar nota en su cuaderno. Primero, conoceremos la siguiente información y posteriormente responderán cada una de las preguntas. En enero de 2021, un tráiler cargado con cerdos volcó sobre la autopista Veracruz-Jalapa. A los pocos minutos, lugareños acudieron al lugar y en un acto de rapiña comenzaron a saquear la unidad, llevándose a los cerdos en carretillas, camionetas e incluso destazados, ante el asombro de los automovilistas que pasaban por el lugar. Si fueran ustedes quienes sufrieran un percance de este tipo, ¿qué esperarían de las personas que se acercaran al lugar del incidente? ¿Es ético sacar ventaja de una persona que ha sufrido una desgracia? ¿Qué trata de expresar la frase hacer leña del árbol caído? ¿Qué les corresponde hacer a las autoridades en los casos de rapiña? ¿Qué harían ustedes si presenciaran algo así? Vaya, creo que tenemos mucho en qué pensar y analizar sobre este tipo de casos. Sin embargo, también existen acciones contrarias a lo que acabamos de ver y escuchar. Es decir, personas que brindan su apoyo cuando pasa este tipo de situaciones. Analicemos la siguiente nota. Vecinos de Ixtlahuaca, Estado de México, dan ejemplo. Ayudan a rescatar mercancía de tráiler volcado. Un video muestra el momento en que varios habitantes, en lugar de hacer rapiña, recogen y devuelven la mercancía de un tráiler volcado en Ixtlahuaca, Estado de México. En esta ocasión no hubo rapiña y vecinos no dudaron en ayudar al conductor de un tractocamión tras sufrir un accidente. En el video se observa cómo los habitantes forman una cadena humana y se pasan las cajas una a una para subirlas a otro camión. Las cajas fueron resguardadas primero en una vivienda de la zona, en tanto acudía otra unidad de la empresa, de acuerdo con los testimonios de los testigos. En este punto, los ciudadanos contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho cada vez que cumplen la ley. Se abstienen de participar en actos ilegales y denuncian los delitos ante las autoridades competentes. Es de considerarse lo que hicieron los vecinos de Ixtlahuaca, porque demuestra que cuando actuamos con solidaridad y respetando las pertenencias de otras personas, podemos hacer cadenas humanas de colaboración. A eso queremos llegar. Reflexionar que las acciones colectivas, responsables y respetuosas nos hacen ser personas que contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho. Para seguir con la reflexión, les invitamos a responder en su cuaderno. ¿Qué pudo motivar a la población a actuar de esa manera? ¿Su forma de actuar produce algún beneficio? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Por qué? Después de revisar los dos casos, podemos decir que las personas tenemos la capacidad para elegir cómo actuar. Todas y todos podemos poner en práctica el juicio ético. Por lo tanto, hay quienes deciden cumplir las leyes, esto es, que se rigen bajo el principio de legalidad, y otras que optan por incumplir las leyes.
ya sea por desconocimiento o porque así lo decidieron. Pero ustedes, alumnas y alumnos, ¿cómo convencerían a alguien de que es mejor respetar las leyes que incumplirlas? El maestro Ramón Fernando Fierro nos da algunas razones para reflexionar con las demás personas. Primero, todas las personas tienen la misma dignidad. Cada persona es valiosa y merecedora de respeto. Cualquier acto que afecte a otro y que esté prohibido por las leyes debe ser evitado en consideración a esa dignidad. Segundo, el cumplimiento de las leyes favorece la organización y convivencia entre las personas y los grupos. La existencia y cumplimiento de las normas son la clave para asegurar el bienestar común y el respeto a la dignidad humana. Tercero, cada vez que se viola una ley, se produce un daño, ya sea a la persona o personas directamente afectadas o a la comunidad en general. A veces se daña el cuerpo de alguien, a veces su integridad física o psicológica o sus bienes, pero toda violación a la ley afecta la confianza entre las personas, la paz y la tranquilidad. Cuarto, debemos actuar hacia los demás tal como esperamos que los demás lo hagan hacia nosotros. Si no queremos que nos hagan daño, no debemos dañar. Si deseamos que respeten lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo, también debemos respetar los bienes ajenos. Lo que el maestro Ramón nos presentó son algunos argumentos que podemos brindar para hacer respetar las leyes, por lo que el reto de la sesión es que escriban al menos 5 argumentos sobre la importancia de cumplir las leyes dentro de un Estado de Derecho. Es importante que los argumentos sean convincentes para que los puedan compartir con sus amistades, familiares o comunidad en donde viven. Es importante que ustedes, al formular sus propios argumentos, utilicen los principios éticos que venimos revisando a lo largo de las sesiones, porque lo importante es que se apropien de lo aprendido y lo pongan en práctica en la vida cotidiana. Maestro, estamos llegando al final de esta nutrida sesión. Antes de concluir, invito a las alumnas y alumnos a recordar la importancia de tomar sus propias decisiones. Lo importante que es hacer caso de las leyes y guardar el orden, porque como dijeron Camila e Iriam en el video, todo lo que hagamos, bueno o malo, tiene consecuencias. Para recapitular lo aprendido, mencionaré que en el Estado de Derecho el poder y las actividades de gobernantes y gobernados están regulados y garantizados por la ley, lo cual se vincula al principio de legalidad. Es por ello que en el Estado de Derecho se necesita que la participación ciudadana sea informada. Maestra, gracias por acompañarnos en esta sesión. Agradezco también a los maestros Pascual Valenzuela y Ramón Fierro del Estado de Sonora su participación. Recuerden consultar el libro de texto que usemos en clase o los materiales que podamos encontrar en la página de Conalitec, las series de telesecundaria, etc., o los que nos sugieran nuestras maestras o maestros. Con esto damos por terminada la sesión. Pero no por eso debemos de dejar de investigar y aprender acerca de nuestras leyes. Nos encontraremos pronto en una sesión más de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.